Vamos a grabar. En este momento estaba grabando y según la disposición según las disposiciones de la primera clase que habíamos comentado, tiene entonces 5 minutos para presentar. ¿De acuerdo? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos. Ya, ya, profe. Sí. Primero que todo, buenas tardes a usted y a mis compañeros. El día de hoy yo les estaré presentando el tema ensayo a la llama. Y para comenzar, daré inicio a la organización experimental de C más Oscar, preguntándonos qué vamos a hacer. Vamos a aplicar los conceptos de química asociados al ensayo a la llama. Lo haremos para tener una determinación cualitativa de los elementos según la coloración característica del ensayo, con una actividad experimental simulada de manera virtual y para así poder identificar los elementos químicos estudiados en la cátedra. Lo haremos revisando bibliografías, guías de trabajo experimental, textos de química, y aplicando el estilo de C más Oscar para nosotros poder comprender y conocer el desarrollo de la simulación en el ensayo de la llama. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar y para qué? Vamos a desarrollar habilidades como organizar, seleccionar, clasificar, analizar y desarrollar, como también las habilidades sociales para nosotros poder entablar un buen desempeño de este. Y nuestra meta principal, debido a este trabajo, vamos a obtener herramientas y el buen conocimiento para nosotros poder resolver problemas. Vamos a potenciar nuestro propio autoaprendizaje y bajo el procedimiento de este trabajo lograremos argumentar cómo se originan los diferentes colores que se observan dentro del ensayo a la llama. Y ahora, para introducirlos a ello, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado a qué se debe el color de las llamas del fuego? Y dejando esta hipótesis, les explicaré sobre el ensayo a la llama. Este ensayo, bajo definición, es un método analítico usado en química para poder detectar la presencia de ciertos elementos, principalmente iones de metales, basado en el espectro de emisión característico de cada elemento. Las muestras de esta se hacen obteniendo un alambre de platino que debe ser limpiado repetidas veces con un ácido clorhídrico para nosotros así eliminar trazas de analitos que hayan quedado sobrando en este alambre de platino. Los analitos vendrían siendo como componentes de elementos, un compuesto o un ion de una muestra que separa de la matriz. Y debido a las posibles llamas contaminadas, porque esto también puede suceder, esto se debe probar con distintas llamas para nosotros poder evitar tener como una información errónea y además así poder verificar con exactitud el color resultante del elemento. Y ahora, para poder comprender de dónde viene el color de esta, el espectro visible que tenemos de esto, es primero conocer cómo funciona la luz. La luz visible que nosotros podemos observar está formada por vibraciones electromagnéticas, en donde las longitudes de ondas van desde, aquí como podemos apreciar en la fotografía, van desde los 350 nanómetros hasta los 750 nanómetros. Y desde los 400 hasta los 650 se percibe un color azul, azul verdoso, verde, amarillo verdoso, amarillo y anaranjado, los cuales nuestros límites vendría siendo que el 400 representaría un color violeta y también aquí nuestro límite en el 700 sería un color rojo. Y así, luego de esto, debemos entender también aquí respecto a los colores de los elementos que se obtienen del ensayo a la llama. Aquí hay distintos elementos, por ejemplo, el litio se percibe un color rojo. Aquí el sodio se percibe un color anaranjado, pero también se percibe, disculpa, como un color muy amarillo, porque el sodio genera esta reacción cuando uno lo pone cerca de la llama. Y así sucesivamente con distintos elementos.
Y para poder reformular esto, o más que nada poder potenciarlo, la construcción aquí del back indica el origen de los colores de las llamas del mechero, donde podemos entender que bajo el estado fundamental de los electrones, luego pasa a su absorción y luego al estado excitado y luego a la emisión de energía. Esto provoca que se origine estos espectros de luz de acuerdo a cada elemento. Y los compuestos que vamos a utilizar van a ser 6: cloruro de cobre, cloruro de potasio, cloruro de plomo, cloruro de calcio, de sodio y de estroncio. Y las primeras medidas de seguridad que necesitamos para esto es primero priorizar nuestra propia protección personal antes de manipular los instrumentos y trabajar en el laboratorio. Para eso necesitamos nuestro delantal blanco, antiparras, un pantalón largo, guantes, mascarilla y calzado cerrado. Y los materiales que necesitaremos van a ser un mechero de Bunsen y 6 alambres de platino con mango. Y aquí el procedimiento. En cuanto al procedimiento, cada punta de los alambres de platino tiene un poco de cloruro de cada uno de los metales que se indican. Aquí podemos observar cómo utilizamos el cobre y este genera un color como turquesa. El potasio genera un color violeta. El plomo genera un color gris. El calcio un color, yo lo tomé como coral. El sodio amarillo, y como dije anteriormente también puede ser anaranjado, y el estroncio como un rojo potente. Y los resultados de esto, como también les expliqué anteriormente, aquí se pueden representar bajo la tabla del compuesto que nosotros utilizamos con su fórmula química, con su resultado del color a la llama y el elemento presente que estuvo dentro de este procedimiento. Y para finalizar, retroalimentando con los fundamentos, el ensayo a la llama es importante porque nos ayuda así a diferenciar elementos que forman parte de un compuesto químico mediante una observación del espectro de luz que emiten los átomos en la llama del mechero. Y este ensayo se emplea en el laboratorio como una fuente de energía. Se genera por la combustión de un gas y luego se logra manifestar en una emisión luminosa y desprendimiento de calor. Bajo como importancia también en el quehacer profesional, esta actividad es importante porque nos ayuda también a identificar y determinar la presencia de algunos metales como composición cualitativa. Y aunque esta prueba solo da como información cualitativa y no cuantitativa acerca de la proporción real de los elementos en la muestra, también se puede obtener información cuantitativa por las técnicas relacionadas de fotometría de la llama o espectroscopía de emisión de la llama. Sin más que agregar, aquí dejaré la bibliografía y le agradezco a todos por su atención. Bien, gracias Constanza. Te agradezco tu presentación, ¿ya? Estaba bastante buena, pese a que tuviste un poquito tiempo para prepararla, así que te felicito por eso. Tengo algunas preguntas al respecto, a ver si puedes poner de nuevo la presentación para ir viendo las diapositivas y para que vayamos entonces comentando cuáles son las observaciones y o consultas que tengo, ¿ya? Ya. Ya, mira, vamos mirando. Y puedes entrar desde el principio. Ya. Anda a la siguiente diapositiva. Esto está súper bien. ¿Ya?
No hay nada que decir al respecto. De hecho, para que lo tengan presente también los demás chicos, recuerden que en cada unidad hay una PPT como a modo de guía, que pueden usar o no usar para armar esta flecha. Así que bien, Constanza, ahí. Vamos a la siguiente. Constanza, ¿estás ahí? Ah, ya, está, está demorado. No me cargaba. Bueno, ahí está. Sí, tranquila, lo que pasa es que yo lo veo lento, debe ser por la demora, por esta cosa con el internet, a veces le falla uno, así que tranquilo. Ok. La pregunta que está planteado ahí también está bastante buena, de hecho te sugiero que la uses para y el resto también, que la puedan usar para la V de Bowen, la sección de post-laboratorio. No hay ningún problema en que la puedan usar tal cual como aparece ahí. ¿Ya? Recuerden que la V de Bowen empieza con una pregunta, que es la pregunta central. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ahí sí. Ya, esa no. Vamos a la siguiente. Aquí. ¿Podrías tú nuevamente explicarme esto de los espectros visibles? La verdad a mí no me quedó muy claro. Ok. Eh, los espectros visibles básicamente no es como tal como se muestra en la imagen, porque lo que quiero yo aquí explicar es cómo funciona la luz como tal para nosotros poder identificar el color que esto representa del elemento cuando está bajo el calor de la llama. Por ejemplo, eh, aquí se puede notar que la longitud de onda está formada por vibraciones electromagnéticas. Y según la imagen, aquí nos muestra que estas longitudes van desde los 350 nanómetros hasta los 800, un poco más, pero donde nosotros podemos apreciar el color como tal, llega hasta los 750 nanómetros, en donde el límite va a ser entre los 350, que nos demostraría como un color violeta, y en mi otro límite, que sería de 750 o 700, vendría siendo el color rojo. Y en la mitad de esto nosotros podemos denotar los otros colores, como el azul verdoso, el verde, el amarillo verdoso y el anaranjado. Aquí este es nuestro campo de luz visible donde podemos nosotros observar los colores como tal. Por eso aquí explica que este es nuestra base media entre el ultravioleta y entre el infrarrojo. Ya, Constanza, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos espectros visibles existen? Mm, Es muy abierta la pregunta. Me pregunta como cuántos colores yo puedo ver No, a través del no, la espectro. pregunta no es una pregunta abierta, es una pregunta, como decimos en Chile, al hueso. Ya. ¿Cuántos espectros visibles existen? No sé la cantidad. Ya, ojo, ojo con eso. Esto también Ujú. para los demás chicos del laboratorio. Existe un espectro de luz o de radiación electromagnética y uno visible. Así que ojo con eso que dice ahí, espectros visibles. ¿Ya? Ok, Si tú te refieres a los colores, está bien, pero el espectro, si se llama espectro, porque si tú te fijas, eso que está ahí está en un rango, ¿ya? Por eso se habla de espectro, se habla es como un sinónimo de rango. Nosotros tenemos un rango del visible que es aquel que nosotros podemos observar a ojo desnudo. La razón por la cual nosotros podemos observar colores, ¿cierto? ujú. Ya. Después tú dijiste por acá, no sé si yo escuché mal, por favor, corrígeme si yo escuché mal. ¿Tú dijiste vibraciones electromagnéticas o radiación electromagnética? Que la luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas. Ya, ojo con eso también. La vibración no se entiende como radiación.
¿De acuerdo? Te explico. La vibración es un fenómeno mecánico y la radiación es un fenómeno electromagnético en este caso, porque puede Ah, ser de otro tipo. ya. ¿Ya? Entonces, cuando tú te refieras a la luz, A radiaciones electromagnéticas. exactamente, Ok. para que lo tengas presente, el resto también, por favor, que lo tenga presente, hay que referirse como radiación electromagnética. ¿Y por Ya. qué radiación electromagnética? Porque toda radiación, independiente de esta, cómo esta sea, tiene la capacidad de propagarse. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, esta, que es la luz visible, está el infrarrojo y el ultravioleta, ¿cierto? Y bueno, abajo en el dibujo aparece también el espectro casi completo del espectro electromagnético que nosotros conocemos, porque a eso hay que agregarle las radiaciones de microondas también, y por el lado de los rayos X también hay que agregar los rayos gamma, ¿ya? Para efectos de la presentación, este esquema está súper bueno porque nosotros nos estamos centrando específicamente en el visible, ¿ya? Porque si no, no tendría ningún sentido esta experiencia de coloración a la llama. O sea, se llama coloración. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya. Tú decías que el rango visible desde dónde hasta dónde iba aproximadamente. Aproximadamente de los 350 hasta los 750 nanómetros. Ya. Para ser más específico, es de 380, que es donde empieza el violeta, a 750, que es donde termina el rojo. Si leemos este mismo esquema de izquierda a derecha, ¿ok? Ujú. Mi consulta es la frecuencia, ¿ya? Si tú, yo no sé si tú puedes ver el cursor, no lo estás viendo, ¿cierto? No, ¿Cuál? mi cursor, no lo estás viendo. Déjame ver si yo puedo compartir una imagen. Entonces dejo de compartir. No, no, tranquila, si yo cuando comparta va, debería votar la presentación y yo debería poder enseñarles el, ¿cómo se llama? El esquema que quiero mostrarles. Pero básicamente lo que quiero que vean ustedes, ¿ya? Lo que quiero que vean ustedes es cómo sería la frecuencia. Me dicen longitudes de onda corta y longitudes de onda larga en tu esquema, ¿cierto? ¿Cómo sería la frecuencia de estas longitudes de onda si yo hablara en términos de eso en vez de longitudes de onda? Porque ahí dice longitudes de onda, pero yo quiero hablar de frecuencias. La frecuencia dependería también de la temperatura que se esté empleando en el mechero, por ejemplo. Ya, O que también esto dependería del elemento que voy a utilizar. Entonces, dependiendo también de eso, la frecuencia vendría siendo alta o vendría siendo mínima. Como ahí mismo dice, según las longitudes de onda corta y la longitud de onda larga. Porque, por ejemplo, vi casos reales de personas que estaban haciendo el ensayo a la llama y el evento que hace como no sé si un espectro de luz mucho más fuerte era el sodio. El sodio hacía un color como muy brillante amarillo rojo. ya, Entonces creo que también depende del elemento que se esté utilizando en la frecuencia. ya. Ojo con eso que tú acabas de decir, porque para este experimento en particular, se usa un tipo específico de llama que tiene Ya. una energía que es constante. ¿Ya? Si la energía de esa llama es constante, ¿ya? Si la energía de esa llama entonces es constante, ¿cuál es la razón de por qué ¿cómo se llama? Ay, disculpa, estas llamas son de distinto color si yo estoy proporcionando la misma energía. ¿Qué es lo que cambia? Y ahí yo quiero hacerte la siguiente pregunta, porque tú hablas de diferentes llamas. O sea, tú estás en principio pensando que están proporcionando distintas energías, ¿no es así?
Sí, probablemente dependiendo de la intensidad, porque por eso en un principio igual dije que hay que ir probando con distintas llamas para evitar así como tener información errónea o un color inexacto. Por eso el ir como identificando la energía que se necesita como tal, para Ya, poder... sí, de acuerdo, pero hay una cosa ahí que hay que tener mucho cuidado con el decir distintas llamas. Porque, por Ya, ejemplo, usted en el laboratorio, en una situación real, ¿cierto? La llama proviene de la combustión del gas, del gas. del gas doméstico, ¿cierto? Ujú. Y este tiene una energía, vamos a decir, X, y es constante. ¿Qué es lo que varía si hablamos de esa llama? La altura, ¿cierto? La altura a la que yo pongo entonces el alambre de platino, en este caso puede ser también un alambre de nicrón, no necesariamente de platino, Ujú. eh, que va a contribuir quizás de cierta manera, ¿ya? No estoy del todo seguro esto que te estoy diciendo porque nunca lo he hecho de alguna forma, pero lo que te puedo decir es que la llama, esta llama que es azul, que proviene de la combustión rica en oxígeno, ¿ya? Claro que Al es au- esta la exactamente, esa que electricidad. está ahí, al subir o bajar o acercarme a la llama, o incluso estando cerca del origen de la llama, esta proporciona una energía distinta, ¿ya? Por eso es que, eh, por eso es que cuando uno hace calentamiento de agua, por ejemplo, en los laboratorios, no pone la llama directo sobre el recipiente que está calentando agua, sino que lo pone cerca de la cúspide de la llama, porque Ujú. si uno lo pone cerca de la llama, igual voy a calentar la cantidad de agua que estoy calentando, pero me voy a demorar más. Y por esa razón que yo te estoy dando, se sabe entonces que la llama, desde el origen hasta la cúspide, que es la puntita que se forma arriba, Sí, presenta, incluso más arriba de ella, presenta distintas energías. Si tú te refieres a eso, podríamos hablar de que es correcto. Pero resulta que cuando dices distintas llamas, también podrían ser llamas de combustión de otros gases, por ejemplo el acetileno, por ejemplo otro gas que podría ser eventualmente inflamable, el hidrógeno, y así sucesivamente. Y esas llamas entonces proporcionan distintas energías, ¿ya? Ahora, ya. no podría yo hablar con seguridad, ¿cierto? De distintas llamas o distintas energías, porque resulta que para este ensayo en particular, que es cualitativo, yo no lo podría eventualmente cuantificar o decir ya, sí, estoy Ujú. trabajando con una llama de rica en oxígeno, a todo esto esta llama se le llama oxidante, ¿ya? Porque la llama de gas doméstico, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos, la reductora y la oxidante. La reductora es la naranja y se caracteriza porque genera hollín. ¿Conocen el hollín, me imagino? Que es lo que deja las ollas de color negro. Ah, ¿Ya? ya, sí. Yo voy a compartir ahora para, para que veamos el asunto este de la frecuencia. Aquí tenemos el espectro completo, ¿ya? Aquí tenemos el espectro completo. Y fíjate en la frecuencia, la frecuencia, la temperatura, ¿ya? ¿Y por qué hago este alcance? Porque ahí sí podríamos hablar de distintas llamas, por ejemplo, para el caso del experimento. Y esto que está acá, ¿cierto? Esto que está acá es la longitud de onda, más o menos como el esquema que mostraste tú en la diapositiva, ¿ya? Mientras más corta sea la longitud de onda, fíjate que aquí empieza una onda, ¿están viendo el cursor, cierto? Sí, pero es que sí se ve. Ya. Está una onda más sinusoidal o sinusosa, ¿cierto? Y aquí ya aparece un diente de peineta.
¿Ya? Eso es porque la longitud de onda, la distancia que, por ejemplo, hay entre un pico y otro pico es más grande respecto de esta, que la distancia entre un pico y otro pico es más corta. La frecuencia es el recíproco de la longitud de onda. Y entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Fíjense. 10 a la menos 4, aquí tenemos una longitud de onda grande, y acá 10 elevado a 20, perdón, dije 10 a la menos 4 es 10 elevado a 4, y 10 a la menos 20 una longitud de onda pequeña. Esto, si nosotros lo llevamos, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos a la ecuación de la energía de un fotón, que es E igual a la constante de Planck, H por nu, ¿cierto? Donde nu es la frecuencia, me voy a dar cuenta que tengo una variable que es constante, que es la constante de Planck, ¿cierto? Que es 6,624 por 10 elevado a 34, si no me equivoco, y la frecuencia que varía. Y al variar la frecuencia, ¿qué va a pasar con ese producto? Con el producto entre la constante de Planck y la frecuencia, va a aumentar o va a disminuir según aumente o disminuya la frecuencia. Y esa energía final va a ser más grande o más pequeña. Y la razón de eso entonces está específicamente en la frecuencia. De ahí entonces, por favor, Constanza, comparte de nuevo la presentación. Ya. En la diapositiva que habíamos quedado, por favor. De ahí entonces, gracias Constanza, de ahí entonces que la coloración, ¿ya?, a la llama es distinta. Ahora, podrían preguntarse, bueno, pero usted dijo, profe, que la llama que yo estoy proporcionando como energía, él tiene la misma energía. ¿De acuerdo? Pero resulta que las transiciones, porque esto en el fondo es eso, son transiciones electrónicas, las transiciones electrónicas, ¿cierto?, asociadas a esta emisión, ¿ya?, no son iguales. Entonces, se ven favorecidas algunas transiciones frente a otras, y la que se ve más favorecida es la que contribuye entonces al color que uno observa, ¿ya? Eso yo puedo agregar con respecto a esta diapositiva. Constanza, por favor, anda a la siguiente. Ya. Se había leído lo de la ecuación respecto a la frecuencia, pero no sabía si agregarla dentro de la presentación o no, porque como tenía que ser menos diapositiva y durar 5 minutos, no sabía si iba a alcanzar. Sí, no, tranquila, sí. Y mira, yo lo que estoy diciendo ahora es para complementar lo que tú ya explicaste, que está bastante bien, ¿ya? Entonces, ahí el dibujo lo explica súper bien, y de hecho, si tú te fijas en la parte donde dice emisión de energía, hay una flechita como una onda que dice H nu. El resto me imagino que lo está viendo. Dice estado fundamental, absorción de energía, estado excitado, emisión de energía, estado fundamental. En la parte donde dice emisión de energía hay una flecha como tipo onda, esa misma que está ahí, gracias por indicar la Constanza. Esa H nu es la energía de un fotón. Y esa energía de un fotón, al ser emitida, corresponde entonces al color que ustedes observan en la llama. ¿Ya? Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos, por ejemplo, litio, sodio y potasio, ¿cierto? Me imagino que lo observaron en el simulador, o lo que hayan visto como a modo de bibliografía. Estos eran los que están en el simulador. Ya. Potasio y sodio. Ya, vamos, potasio y sodio, y el litio lo vamos a agregar, pero el litio no está en el esquema. El El del litio, litio está acá, que es como rosado, coral. ya, mira, deja esa misma diapositiva. Ahí están los tres, litio, sodio y potasio. Los tres Ya. pertenecen al mismo grupo, ¿cierto? Sin embargo, los tres dan una coloración a la llama diferente, ¿ya? Y eso es porque, si bien la configuración electrónica terminal de cada uno de estos
en este caso son iones porque estamos trabajando con las sales, se parece a la del gas noble más cercano, los tres tienen niveles de energía distintos. Y al tener niveles de energía diferentes, entonces lo que yo voy a observar es que, y también como consecuencia de ello, el átomo es más grande o más pequeño. Entonces, la diferencia entre el estado basal y el estado excitado, ¿cierto? Va a ser más, más, se me fue la onda, va a ser más grande o más pequeño, ¿ok? Entonces, si yo tuviera que decir cuál de los tres tiene una diferencia entre el estado basal y excitado más alto, ¿cómo podrías tú, y ahí viene la pregunta, ¿qué respuesta me darías tú, el litio, el sodio o el potasio? ¿Cómo? Mira, si los tres tienen distintos niveles de energía, y yo veo la coloración a la llama, por ejemplo, entre el litio y el potasio, que si nos vamos al espectro visible, ¿cierto? Son prácticamente los dos extremos Claro, del espectro visible, ¿cierto? sí. Ya. ¿Cuál de los dos, según lo que hablamos recién de la energía, en función de la frecuencia y en función de la longitud de onda, cuál de los dos entonces debería tener una diferencia entre el estado basal y el excitado más grande? El litio, ¿Por qué el litio? porque muestra el color mucho más intenso y está justo aquí al límite. Ya, ojo con eso, porque la intensidad no tiene que ver con la energía. Ya. O sea, está asociado directamente, pero no tiene que ver directamente con ella. El litio es el que encabeza el grupo de los metales alcalinos, ¿cierto? ¿No es así? Sí, profe. Ya. Entonces tenemos, en esa familia tenemos litio, sodio y potasio, en ese orden, litio, después en el segundo, a ver, en el tercer periodo tenemos el sodio, en el cuarto periodo tenemos el potasio. Y si aplicamos entonces la propiedad del radio iónico en este caso, que sabemos que aumenta al avanzar en el grupo, es decir, vertical hacia abajo, el potasio es más grande. Claro. Al ser más grande y tener entonces más niveles de energía, para llegar al mismo nivel excitado, los electrones bajo este ensayo, lo que va a ocurrir es que yo voy a necesitar más energía. Y esa energía, al relajarse, porque al proceso de emisión de color se le llama relajación, cuando pasamos del nivel excitado al nivel basal, la relajación es la que permite la emisión del color, entonces ese color va a estar asociado a una longitud de onda más corta o más energética. Y de ahí entonces que yo observo en uno rojo, en el otro naranjo y en el otro violeta. Acá. O violáceo, porque en verdad no es violeta, el rubidio es más violeta. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, esa característica yo la puedo determinar cualitativamente mediante este ensayo y puedo entonces caracterizar, es decir, diferenciar los elementos en función de esto. Ahora, este ensayo es cualitativo, ¿ya? Este ensayo es cualitativo y por tanto no me permite ver cosas como los espectros, pero sí tú dijiste muy bien que como modo de proyección para tu desempeño profesional te permite entonces llegar a realizar análisis espectroscópico, ¿cierto? Y de fotometría. Y de fotometría. Esto es la base. Ya, si yo entiendo bien esto, lo demás es, como dicen los chilenos, papita palmona. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. La que quiero ver, con lo último que voy a molestar es esta, precisamente. No, la que pasó. Lo demás, Ah, ya. digo desde ya, bien, la explicación bien, la norma de seguridad bien, todo súper bien. ¿Ya? Revisemos un poco la conceptualización y construcción del vocabulario asociativo científico. ¿Ya? Aquí dicen los átomos y los iones están constituidos en su interior por una parte muy central densa, que son los núcleos, ¿cierto? Y después las partículas que son los electrones, que
mediante estos ensayos convencionales, vamos a decir, son las únicas partículas que son capaces de moverse, ¿ya? El magnetismo, por ejemplo, se debe a que los electrones están en un campo acelerado, ¿ya? Después dice, de acuerdo a la teoría cuántica, estos electrones ocupan un cierto número de niveles de energía discreta, que nosotros los conocemos porque el primero que habló de esto fue el señor Bohr, Niels Bohr, ¿cierto? Y luego, cuando se cuantificó, o sea, se cuantizó, esa es la palabra correcta, cuando se cuantizó la teoría atómica de este señor, con todos los principios que nosotros conocemos, de la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre, la ecuación de onda de Schrödinger y todas esas cosas, pasaron de niveles o sea, se siguieron llamando niveles, pero después incluimos el concepto de orbital, ¿ya? Que refiere a una locación inespecífica en el espacio donde se encuentra el electrón, ¿de acuerdo? Eso está bien. Después dice, resulta evidente que por lo tanto, creer que la transición de un electrón de un nivel a otro puede venir acompañada de emisión o absorción de una cantidad de energía discreta, sí, porque está descrita en función de la energía de un fotón, ¿ya? Naturaleza corpuscular de la materia. Y luego, cuya magnitud dependerá de la energía de cada uno de los niveles entre los cuales ocurre la transición. Y aquí lo tenía súper bien, pero parece ser que no estaba como muy claro en la explicación. ¿De acuerdo? Finalmente, dice acá un espectro atómico. La pregunta mía es, ¿tú ves un espectro atómico o tú ves un color? Veo el color, pero sé que está pasando un compuesto un espectro atómico. Ya, pero ¿por qué es un espectro atómico? Para yo poder observar un espectro, quiero que quede súper claro eso, yo necesito de alguna técnica espectroscópica o espectrométrica, dependiendo de lo que esté haciendo, para poder observar un espectro, ¿ya? Para que nunca se lo olvide. Voy a mostrar acá, a mí una vez un profesor en la universidad también me lo explicó de esta manera y nunca más se me olvidó. Les voy a mostrar, por ejemplo, un espectro de UV visible, ¿ya? ¿Dónde está la cosa? Acá. Vamos a mostrar este. ¿Ya? Ok, voy a compartir entonces. ¿Lo ven, no? Perdonen que me salga propaganda acá. Esta tontera que no tengo ningún bloqueador de... Esto, este no me gusta cómo se ve. Se los voy a mostrar acá. ¿Lo están viendo? No, profe. No lo No, están profe, no viendo. se ve que está compartiendo. Ah, qué tontera, ¿no? Estoy todavía en modo de compartir. Ahora sí. Ya. Este que está acá, por ejemplo, ¿lo están viendo? Sí, sí, sí se ve. Ya, esos que parecen curvas, parece un fantasma, de estos típicos que uno se disfrazaba cuando chico, que se ponía una sábana encima. ¿Sí o no? Sí. Y los fantasmas son espectros. Asocien eso y nunca más se les va a olvidar qué es lo que es un espectro. Cuando ustedes hacen el ensayo de la llama, ven un color que cae dentro del espectro visible, pero no es un espectro. ¿Queda claro, no? O sea, es que es un espectro, pero al mismo tiempo no es un espectro. Es que no es un espectro. Cuando ustedes hacen el ensayo a la llama, este es un color. El color es una forma cualitativa, ¿cierto? Una forma cualitativa de poder identificar, en este caso, un elemento o un ion metálico, ¿cierto? Mediante este ensayo. Un espectro se ve como lo que yo les estoy mostrando acá. ¿Ustedes ven esto cuando hacen el ensayo a la llama? ¿No? No, entonces no es un espectro. Mm. ¿Se entiende? Ahora, si yo miro mediante una técnica espectroscópica, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, bueno, mira, este blue dye significa tinta azul y red dye tinta roja.
estos son los espectros de absorción de estas tintas, ¿ya? Que fíjense que no tiene nada que ver con el color que se supone que son. El color que yo observo es la emisión, y este es el donde absorbe, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí hay un fantasmita, y aquí también hay otro fantasmita. ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Están muertos de la risa con el Es que fantasmita? ahora de verdad no se me va a olvidar nunca que es un fantasma y no una onda. Es que uno lo asocia así, Tampoco se me olvida. un fantasma es un espectro. Y ya está, con eso nunca más se le va a olvidar la diferencia entre un espectro y un color. Si ustedes se fijan, esto que está acá, ¿cierto? Está en un rango. Y nosotros, yo al menos dije al principio que cuando uno se refiere a un espectro, se refiere a un rango donde se observa, en este caso, un color. Ustedes cuando hacen el ensayo a la llama no ven un espectro, ven un color. ¿Ya? Podrían ustedes eventualmente decir, ah, mira, si es rojo cae más o menos por acá. O si es azul debería caer más o menos por acá. ¿Ya? Cuando ustedes hacen este ejercicio con el ensayo a la llama, de pasar a través de un prisma, ¿ya? Lo que hace el prisma es descomponer la luz, y lo descompone mediante un fenómeno que se llama refracción. ¿De acuerdo? Este fenómeno se produce cuando la radiación electromagnética, en este caso el color que uno observa, ¿ya? Se pasa de un medio a otro, en este caso de aire, ¿cierto? Porque la llama la estamos viendo al aire, pasa por el diafragma, así, pasa por el prisma. Vamos a buscar el prisma, ¿cierto? Y lo que pasa básicamente es esto que están viendo aquí en la animación de Wikipedia, ¿cierto? A ver, no es este, me equivoqué. Vamos a buscarlo acá. Esto. Aquí está pasando, aquí donde tengo la lupa, aquí donde tengo la flecha, está pasando la luz blanca, ¿cierto? De un medio no tan denso a uno más denso. Y este, al ser más denso, hace que el ángulo con el que incide cambia, ¿ya? Y se curva. Al curvarse es capaz de separar entonces en diferentes longitudes de onda. Si ustedes hicieran esto con la llama, ¿ya? Vamos a buscar el otro dibujo. Esto se llama línea de emisión. ¿Ya? Estos son líneas de emisión que tampoco son espectros. Ojo con eso. Si ustedes hicieran con la llama, ¿lo ven bien o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve bien? Se ve un color violeta, aquí está, uno violeta, después uno más azul, después uno más el verde y el rojo. Si ustedes con la llama que están observando del catión metálico le ponen un prisma, el prisma debería arrojar algo como esto. Y esto que está acá es característico para cada elemento. ¿Ya? Y esto sería ya la forma más cuantitativa de determinar una línea de emisión de un elemento con este ensayo de la llama. Si yo hago la unión, ¿ya? Para que me forme estos fantasmitas, ¿cierto? De cada una de estas líneas yo voy a tener el espectro en el que emite entonces el elemento, ¿ya? Ahora, el color se debe a cuál transición es más favorecida y que provoca la emisión del color, ¿ya? En este caso, en el caso, por ejemplo, del sodio es un color más anaranjado, amarillento, y en el caso del potasio, un color más violeta, ¿cierto? Eso tiene que ver con qué transición se ve favorecida, o dicho de otro modo, en el espectro, cuál transición es más intensa, ¿ya? Para, digamos, la construcción de este espectro y que finalmente se traduce en la observación del color. ¿De acuerdo?
Vamos a dejar de compartir. Chiquillos, ¿estamos claros entonces con esto? Constanza, nuevamente te felicito por la presentación. Ya, está bastante bien explicado todo, salvo, digamos, estos detalles que estuvimos discutiendo ahora y que espero que ahora ya les haya quedado más claro tanto a ti como al resto de tus compañeros. ¿De acuerdo? Sí, profe, quedó muy claro. Me sirvió todo. Ya, qué bueno que les haya servido y a sus compañeros también, espero que les haya servido. Bueno, yo no tengo más que agregar, de nuevo felicitarte y mostrarles acá, antes de que terminemos la sesión de hoy, ¿ya? Les voy a pedir que ustedes en su acta de reuniones puedan entonces, eh, puedan entonces hacer la experiencia si es que no la hicieron ya, ¿ya? Y entonces, lo siguiente, vamos a compartir acá de nuevo. Para los que no lo han hecho todavía, están viendo el campus virtual, ¿no? Sí, profe. Ya. Campus virtual, entonces, la unidad de ensayo a la llama, ¿ya? Quiero que vayan a la parte de recursos didácticos y vayan a ensayo a la llama donde está la experiencia, ¿cierto? Del laboratorio, ¿ya? Y aquí lo que tienen que hacer es ir a la llama e ir viendo la coloración característica de cada uno de estos. Por favor, cuando se reúnan, discutan esto, ¿ya? Cuando se reúnan, discutan esto y construyan entonces la V de Bowen correspondiente. ¿Ya? Otra cosa, antes que se me olvide, vamos a dejar de compartir. La próxima sesión, ya, la próxima sesión, que sería ya en el mes de octubre, si no me equivoco, les toca presentar a el grupo 2. Ya, el grupo 2 está constituido por Valentina Gaona, Nicolás Morales y Sofía Ardiles, ¿no es así? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que tienen que presentar en el caso de el grupo 2 es respecto a la unidad de estequiometría, que yo, terminando la sesión, la voy a dejar disponible, ¿cierto? La voy a dejar disponible en el campus virtual. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería por hoy. ¿Ya? Espero que les haya gustado el laboratorio, que la retroalimentación que tuve con su compañera les haya servido, ¿cierto? Les voy a pedir al grupo de Estefanía Chumbes, Daniel Zambrano y Benjamín Miranda, incluida Constanza, ¿cierto? Se queden al final de la sesión para poder conversar con ellos. ¿De acuerdo? El resto, si no tiene preguntas, recuerde dejar su nombre y su apellido en el chat y se pueden ir retirando. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. lo que no nos toca presentar es obligatorio asistir a todas las presentaciones, las clases y así. Sí, el laboratorio, recuerde que es de asistencia obligatoria. No pueden faltar a ningún laboratorio. Recuerden que eso ya se los había explicado. Recuerden también, ¿cierto?, que si llegaran a faltar por motivos de fuerza mayor, pueden faltar solamente a 2 sesiones y tienen que estar debidamente justificadas. De lo contrario, se va a tomar como una inasistencia. ¿De acuerdo? Y otra pregunta, ¿la próxima vez que nos tengamos que conectar es cuando le toque al otro grupo exponer o la próxima semana hay que igual conectarse? No, hombre, a ver, chiquillos, les voy a pedir por favor que vayan a la sección de laboratorio y vean entonces la programación del curso, ¿ya? Yo se las voy a mostrar acá
para que ustedes queden más o menos claros cuándo es la próxima sesión. ¿De acuerdo? Vamos a compartir acá y listo. ¿Están viendo el PDF? Sí, Sí, profe. profesor. Ya, Sí. ustedes son entonces el paralelo L20. Aquí está mi nombre, ¿cierto? Los días jueves de 2:30 a 3:30. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en el día de hoy, jueves 23 de septiembre, ensayo La Llama, y aquí presentó Constanza a nombre de su grupo, ¿cierto? Y ya a nosotros nos tocaría el grupo, le tocaría al grupo 2 el 7 de octubre, ¿ya? El 7 de octubre. El 7 de octubre el tema es estequiometría, y el grupo 2, como había dicho al principio, es Valentina Gaona, Nicolás Morales y Sofía Ardiles. ¿Ok? Solamente ese grupo tiene que entregar la presentación a más tardar el día lunes de esa semana. Y la persona encargada de entregar la presentación es la señorita Valentina Gaona, que es el líder del grupo, según yo entiendo. ¿De acuerdo? De todas maneras, si alguno comete el error de conectarse la próxima semana, no está disponible el link. O sea, se van a poder conectar, pero yo no voy a estar disponible porque la próxima semana, el jueves 30, le toca al otro paralelo. Yo tengo 2 paralelos de laboratorio. El otro es el L15. ¿Les quedó claro, cierto? Sí, profe. Profe. Clarísimo. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta o duda? Profe, Cuénteme. yo le mando correo como para que lo revise y para decir que me responde. Algo así. Valentina, déjame, Sí. ¿me lo mandaste cuándo?